El 25 de junio, Apple subió el precio de casi todo lo que fabrica. La MacBook Pro aumentó $300, la MacBook Air subió $200 y el iPad y la Mac Mini también aumentaron ese mismo día. Las acciones de Apple tuvieron su peor día en más de un año, y cuando Tim Cook lo explicó, culpó a la memoria, los chips que almacenan datos dentro de cada dispositivo que venden, y dijo que los proveedores de memoria estaban trasladando aumentos de precios que no había visto en más de 40 años. Lo llamó una inundación que ocurre una vez cada 100 años. Ahora, una MacBook más cara suena como un problema de Apple, pero Microsoft subió sus precios ese mismo mes. Los teléfonos más nuevos de Samsung aumentaron de precio, y Sony ha subido el precio del PlayStation 5 dos veces en menos de un año. Los precios de la energía en el hogar están subiendo por la misma razón, e incluso afecta a los autos que cubrimos aquí en este canal, porque lo mismo que está afectando a Apple está empezando a golpear a Tesla también. Hoy vamos a hablar de lo que realmente está pasando con las cadenas de suministro del mundo, por qué el auge de la inteligencia artificial lo está impulsando, cómo Tesla vio mucho de esto venir años antes que los demás, y por qué incluso Tesla podría no esquivar los aumentos de precios que todos los demás ya están sufriendo. Así que vamos a empezar. Entonces, ¿por qué la memoria, de todas las cosas, es lo primero que se vuelve más caro? Bueno, las empresas que la fabrican, Samsung, SK Hynix y Micron, pueden vender sus mejores chips a un centro de datos de inteligencia artificial por mucho más de lo que obtienen de un fabricante de laptops. Así que ahí es a donde se han ido los chips. Para el próximo año, se espera que los centros de datos consuman alrededor del 70% de la memoria mundial, en comparación con una pequeña parte hace unos años. Micron les ha dicho a sus clientes que básicamente ya tienen todo vendido para lo que resta del año, y los precios por contrato para el tipo de memoria más común aumentaron alrededor del 90% en un solo trimestre, el salto más pronunciado que la industria de la memoria ha visto, y sucedió en cuestión de meses. Una memoria de 32 GB para juegos que costaba alrededor de $90 en 2024 llegó a costar cerca de $400 para finales de 2025. La Raspberry Pi, esa pequeña computadora para aficionados que basó toda su reputación en costar $35, subió su precio 3 veces en 5 meses. Y la empresa dijo que los chips de memoria que compran aumentaron 7 veces su precio en un año. Ninguna de estas empresas realmente hizo algo mal, simplemente compran a los mismos pocos proveedores, y la inteligencia artificial les está ganando en las ofertas a todos ellos. Los chips de inteligencia artificial más rápidos también necesitan un tipo especial de memoria de alta velocidad apilada justo encima de ellos, y eso tiene que ser ensamblado de una manera que solo un par de fábricas en el mundo pueden hacer. El empaquetado ya está totalmente apartado con años de anticipación, así que incluso cuando hay suficientes chips en bruto, el último paso se convierte en un cuello de botella, y los productos para consumidores quedan al final de la fila, detrás de quien esté pagando más por la inteligencia artificial. Samsung, SK Hynix y Micron han dicho que esto seguirá al menos hasta 2027. Las tarjetas gráficas han hecho exactamente lo mismo. La mejor tarjeta de videojuegos de Nvidia salió al mercado en $2,000, y para este año ya estaba cerca de los $4,000. Y puede que ni siquiera haya una nueva generación de esas tarjetas este año porque la memoria y el tiempo de fábrica se desvían hacia la inteligencia artificial. El almacenamiento siguió el mismo camino. La memoria flash en los discos duros y los teléfonos también subió, y algunos fabricantes de laptops redujeron el almacenamiento en sus modelos base solo para intentar que el precio no aumentara. Ahora, la memoria se agotó primero porque es la parte más fácil de redirigir hacia la inteligencia artificial. Las escaseces más difíciles son físicas y tardan una década en solucionarse. Dan Dreyfus, un inversionista en materias primas, explicó por qué en una conferencia recientemente. Durante unos 20 años, Estados Unidos se hizo increíblemente rico sin construir casi nada físico. Google era un motor de búsqueda, Meta era una red social, Apple diseñaba teléfonos y hacía que alguien más los fabricara, y todo esto generó billones de dólares sin casi ninguna fábrica detrás. Al mismo tiempo, enviamos la mayoría de nuestras industrias pesadas al extranjero, principalmente a China, porque fabricar cosas aquí era caro y escribir software era dinero fácil. Durante mucho tiempo eso funcionó perfectamente porque todo lo que dejábamos de fabricar simplemente lo comprábamos más barato en otro lugar. El problema, dice Dreyfus, es que esas cadenas de suministro se volvieron tan ajustadas que ya no tenían ningún margen. Así que cuando llegó el 2020 y luego los aranceles y los conflictos en el extranjero, los precios se dispararon y muchos de ellos nunca volvieron a bajar. Ahora estamos tratando de revertir todo eso de golpe. Queremos volver a construir fábricas aquí y queremos electrificar todo. Y además de eso, estamos iniciando el auge tecnológico que más recursos consume en la historia moderna, que es la inteligencia artificial.
Dreyfus lo llama un choque de demanda que se encuentra de frente con un choque de oferta, y dijo que nunca había visto tantos de estos suceder al mismo tiempo en toda su carrera. Ahora, Nvidia fabrica los chips que hacen funcionar estos centros de datos, y hace unos años vendían alrededor de $1.000 millones de ese hardware por trimestre. El año pasado hicieron más de 50.000 millones en un solo trimestre. Microsoft, Google, Meta y Amazon están gastando cada uno decenas de miles de millones al año construyendo los centros para poner esos chips y firman contratos que aseguran chips, memoria y energía con años de anticipación, con lo que una empresa normal simplemente no puede competir. En toda la industria, el gasto en centros de datos de IA se dirige hacia $1 billón al año. Ahora, las empresas más grandes han anunciado cada una productos individuales por decenas de miles de millones de dólares, y también están aterradas de quedarse atrás, así que nadie quiere ser el que se quede corto aquí. Eso significa que todos están haciendo pedidos de más chips, energía y terrenos al mismo tiempo, lo cual es una de las principales razones por las que esta escasez se volvió tan aguda, tan rápido. Un solo sitio de estos de IA puede consumir tanta electricidad como una ciudad de tamaño mediano, y el plan es construir docenas de ellos. Dreyfus señaló que la IA ni siquiera es lo único que está pujando por estos materiales en este momento. Boeing y Airbus, por ejemplo, tienen algo así como $1 billón en pedidos de aviones acumulados, pero las compañías espaciales necesitan los mismos metales. También la red eléctrica, las nuevas fábricas de chips que todos quieren construir en sus propios países y los presupuestos de defensa que están aumentando en todo el mundo. También hay un impulso para fabricar los chips aquí en Estados Unidos en lugar de hacerlo todo en Taiwán, con empresas invirtiendo cientos de miles de millones en nuevas plantas de chips en suelo estadounidense y el gobierno ayudando a pagar por ello. Cada una de esas plantas necesita el mismo cobre, la misma energía y los mismos materiales que todo lo demás. La capacidad de cómputo que estas empresas están comprando se ha estado duplicando aproximadamente cada año. Proyectos que antes costaban unos cientos de millones de dólares ahora valen decenas de miles de millones, sitios individuales del tamaño de un pequeño pueblo, y hay docenas de ellos planeados. Por el lado de la oferta, lo que realmente se necesita para construir todo esto es en lo que nadie invirtió los últimos 20 años. Todo este gasto es una apuesta a que la inteligencia artificial siga volviéndose más útil y luego rentable. Ya sea que esa apuesta resulte o no, los edificios, la energía y los metales se están comprando de todos modos en este momento, que es lo que realmente mueve estos mercados por ahora. Toda esa capacidad de cómputo se destina a una sola tarea, en dos partes. Entrenar los grandes modelos de IA requiere una enorme cantidad de eso, y luego ejecutarlos para cientos de millones de clientes requiere aún más, cada vez que alguien hace cualquier pregunta. Las empresas que están construyendo esto piensan que la IA es lo más grande desde el Internet, tal vez más grande o mucho más grande, así que están gastando en consecuencia. Tesla en realidad está en ambos lados de esto. Ellos operan una de las mayores operaciones de entrenamiento de IA en el mundo, con su propia supercomputadora y sus propios chips personalizados, todo para enseñar a sus autos a conducirse solos. Así que Tesla está ahí compitiendo por la misma memoria, chips y energía que todos los demás, lo que hace que este sea su problema mucho antes de siquiera hablar de una batería o algo así. Un centro de datos de IA es básicamente un enorme almacén lleno de filas y filas de computadoras que usan enormes cantidades de energía y agua solo para evitar sobrecalentarse. Los más nuevos se están construyendo tan grandes que un solo sitio necesita su propia planta de energía. Algunos de los que se están planeando consumirían cada uno 1 gigavatio o más, que es más o menos lo que produce un reactor nuclear de tamaño completo. Solo las plantas de energía para alimentar todo esto cuestan billones de dólares además de los chips y los edificios, y todo se está construyendo en esos mismos pocos años. Así que todo esto es enorme, y la pregunta más difícil es de dónde viene realmente el material para construirlo. La demanda de energía en Estados Unidos apenas cambió durante unos 20 años. Ahora está aumentando de nuevo, y los propios pronosticadores del gobierno dicen que los centros de datos son la razón principal, y que esos sitios podrían usar más de 1/10 parte de toda la electricidad del país en unos pocos años. Dreyfus lo dijo de manera bastante simple. Él dijo que la red eléctrica en gran parte del país ya tiene problemas cuando hace demasiado calor o demasiado frío. Algunas partes tienen más de 100 años, y estamos a punto de pedirle que soporte una demanda completamente nueva, además de la de los autos eléctricos y todo lo demás. En gran parte del país, las plantas de energía reciben pagos con años de anticipación a través de algo llamado subasta de capacidad. Y cuando un centro de datos hace una oferta por energía garantizada, eso eleva el precio para todos los que están en la misma red eléctrica.
Por ejemplo, en Washington, D.C., la factura promedio de los hogares aumentó alrededor de $21 al mes, y el propio defensor del consumidor de la ciudad atribuyó aproximadamente la mitad de ese aumento directamente a los centros de datos. Algunos de estos sitios se agrupan en un solo lugar, como el tramo del norte de Virginia que ahora llaman el corredor de centros de datos, donde ya consumen una gran parte de la energía de la región y la compañía eléctrica local está teniendo dificultades para mantenerse al día. Algunas compañías eléctricas han comenzado a negarse a conectar nuevos centros de datos porque no pueden garantizar que los clientes que ya tienen seguirán teniendo un suministro de energía confiable. Esa subasta de capacidad acaba de cerrarse a un precio récord y las personas que la administran dijeron que los centros de datos representaron alrededor del 40% del costo. También están advirtiendo que podrían no contar con toda la energía que se supone que deben tener disponible en un par de años, lo que es la razón por la que se producen apagones rotativos cuando llega una ola de calor. Los precios de la electricidad en todo el país ya subieron alrededor del 11% el año pasado, aproximadamente el doble de la inflación, y por eso los precios de la energía en el hogar están aumentando. La electricidad que va a una granja de servidores de IA y la electricidad que va a una casa básicamente se extraen de la misma red eléctrica. La compañía eléctrica en Ohio pausó las nuevas conexiones de centros de datos por un tiempo. Virginia, que tiene más centros de datos que cualquier otro lugar en la Tierra, les puso un impuesto y está discutiendo sobre quién paga las nuevas líneas eléctricas. Ahora, es bastante loco considerar cada una de estas partes, porque toda esa electricidad tiene que viajar por cobre, al que Dreyfus llama el rey de los metales. Está básicamente en todo lo eléctrico, el cableado de tu casa, el motor de un electrodoméstico, cada cable de carga, las entrañas de una planta de energía y más, así que la demanda solo va en una dirección. Los números son bastante difíciles de creer. Uno de estos centros de datos de inteligencia artificial de 1 gigavatio necesita alrededor de 50.000 toneladas de cobre. Estamos empezando a construir alrededor de 15 gigavatios al año, así que eso son 750.000 toneladas de cobre al año solo para centros de datos. El año pasado, todo el mundo solo agregó alrededor de 500.000 toneladas de nuevo suministro de cobre. Así que solo los centros de datos quieren más cobre nuevo del que todo el planeta está produciendo, y eso es antes de considerar los autos eléctricos o las líneas eléctricas. Un solo Tesla tiene entre 130 y 180 libras de cobre, varias veces más de lo que usa un auto de gasolina, entre el motor, la batería y el cableado. Cada auto que fabrican y cada auto eléctrico que fabrican los demás utiliza el mismo cobre que ahora quieren los centros de datos. Incluso olvidándonos de la IA y los autos eléctricos, solo tienes el crecimiento normal. Dreyfus calcula que el mundo necesitará alrededor de 700 millones de toneladas de cobre en los próximos 18 años. Eso es aproximadamente tanto cobre como los humanos han extraído en los últimos 10.000 años. Así que para lograr eso, necesitarías alrededor de 5 minas nuevas y enormes, entrando en operación cada año, y en este momento puedes contar con una mano las que realmente están programadas para esta década. Una mina de cobre tarda de 7 a 12 años en construirse, y aquí en Estados Unidos, la mayor parte de ese tiempo es para permisos y revisiones, no para excavar, así que incluso con el dinero y la voluntad, el nuevo suministro llega tarde. El cobre ya alcanzó un récord de más de $12.000 por tonelada, y esta verdadera ola de demanda ni siquiera ha llegado. La energía limpia en realidad lo empeora mucho más. Un megavatio de energía solar utiliza aproximadamente 5 veces más cobre que una planta de gas convencional, y la energía eólica se acerca a 7 veces más. El reciclaje tampoco puede cerrar la brecha, porque la mayor parte del cobre que se ha extraído sigue en uso, está en edificios, cableado y en la red eléctrica que nos rodea. Así que para recuperarlo tendrías que desmontar todo eso. Y luego está el otro competidor involucrado en todo esto, las Fuerzas Armadas, ya que los presupuestos de defensa están aumentando en Estados Unidos, Europa y Asia, y el equipo moderno utiliza el mismo cobre que todo lo demás. Ya está empezando a afectar los costos de construcción y de electrodomésticos, ya que el cobre está en todo eso. Estados Unidos incluso impuso un arancel del 50% al cobre importado este año, lo que hizo que el precio aquí se disparara. Mucha gente piensa que el cobre fácilmente puede duplicar su precio desde aquí. Ahora la plata está en una situación similar. Ahora el mundo usa más plata cada año del que produce, en gran parte porque cada panel solar necesita algo, junto con un montón de diferentes aparatos electrónicos. Así que la plata pasó de ser un metal monetario y de joyería a uno industrial casi sin que nadie se diera cuenta. Dreyfus calcula que solo quedan alrededor de 3 años de plata de reserva antes de que se agote. Así que esa es una gran parte de la razón por la que la plata superó los $100 por onza en enero por primera vez en la historia, y ya se espera que la demanda de joyería disminuya este año debido al precio. El oro superó los $5.000 por onza más o menos al mismo tiempo, también por primera vez. Lo siguiente es el grafito.
Esta es uno de los componentes más pesados de una batería, y China fabrica la mayor parte del tipo que se utiliza en las baterías de vehículos eléctricos. Y también le pusieron controles de exportación, lo cual es un verdadero problema para todos los fabricantes de autos, incluida Tesla. Ahora, el litio muestra lo rápido que cualquiera de estas cosas puede cambiar. Había caído más del 80% desde su punto máximo por exceso de oferta, y luego una mina en China fue suspendida por un problema de permisos, y el precio casi se duplicó en cuestión de semanas. Una sola mina en un solo país alteró el costo de cada batería en la Tierra. Así que el cobre, la plata y el litio pueden ser algunos que más o menos puedes prever, pero hay otro que muchos no están observando. En abril de 2025, China restringió las exportaciones de un conjunto específico de elementos de tierras raras y los imanes hechos con ellos. Estos son muchos materiales de los que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar y probablemente ni siquiera puedo pronunciarlos correctamente. Y también restringieron los imanes terminados, los que van dentro de los motores eléctricos, la dirección asistida, los frenos, las bocinas y un montón de otras piezas. Algunos de estos, como el samario, también se usan en los imanes de los aviones de combate y misiles, lo cual es parte de la razón por la que esto se volvió un tema de seguridad nacional, no solo algo relacionado con los autos. Un imán de tierras raras es lo que permite que un vehículo eléctrico moderno sea potente y pequeño al mismo tiempo. Por eso hay uno en cada motor de vehículo eléctrico y docenas de motores más pequeños en todo un auto normal. No hay un reemplazo fácil aquí. O tienes estos imanes, o el motor es más pesado y menos potente, y casi todos provienen de un solo lugar. En realidad, los elementos no son raros en la Tierra, pero los que más importan para los motores aparecen en cantidades diminutas y son extremadamente difíciles de separar de todo lo demás, que es la razón principal por la que la ventaja de China aquí es tan difícil de superar. Uno de ellos, un metal llamado disprosio, es lo que evita que un imán pierda su fuerza cuando un motor se calienta, y por eso no puedes simplemente dejarlo fuera de un auto eléctrico, y China controla casi todo ese suministro. La lista completa incluía 7 de estos elementos más los imanes terminados, y cada uno cumple una función muy específica. Luego hay algunos que se usan en los imanes más resistentes, y otros que aparecen en láseres y aviones de combate. Como venimos diciendo, no hay un verdadero sustituto para estos. Y esto afecta a Tesla tanto como a cualquier otro, ya que los motores en la mayoría de sus autos usan exactamente estos imanes, igual que los de Ford. El efecto del corte fue casi inmediato. Dreyfus dijo que Ford estuvo a días de tener que detener toda su línea de producción. Así que eso es muy real, y Ford detuvo su planta de Chicago, la que fabrica la Explorer, durante aproximadamente una semana en mayo, porque el proveedor se quedó sin imanes de tierras raras. El director ejecutivo de Ford, Jim Farley, dijo que estaban resolviendo esto día a día, pero no eran solo ellos. El grupo comercial de GM, Toyota, Volkswagen y Hyundai advirtió que las fábricas podrían cerrar en cuestión de semanas. Proveedores en Europa informaron que ya se estaban deteniendo líneas de producción, y Suzuki pausó la fabricación de uno de sus autos en Japón. Así que fue una decisión sobre licencias en Pekín la que causó todo esto, y llegó a fábricas de todo el mundo en solo un par de semanas. China ya llevaba 2 años haciendo esto, restringiendo un par de otros minerales críticos llamados galio y germanio desde 2023, luego grafito y después más en 2024, y ya habían hecho una versión de esto antes. En 2010, en una disputa con Japón, cortaron los envíos de tierras raras y eso hizo que los precios se dispararan allá, lo que asustó a todos durante aproximadamente un año antes de que las cosas se calmaran y el mundo volviera a depender de ellos. Después del susto de Ford en 2025, los dos países llegaron a una tregua que alivió algunas de estas tensiones, pero este sistema de licencias sobre los imanes se mantuvo donde estaba, y China todavía puede endurecerlo cuando quiera. Ahora te podrías preguntar por qué un país termina teniendo tanto control sobre estos minerales, y es porque la minería y el refinado son dos cosas muy diferentes. Muchos países tienen minerales de tierras raras en el suelo. La parte difícil es procesarlos, y ahí es donde China está cerca de tener el control total. Refinan alrededor del 90% de las tierras raras del mundo, fabrican cerca del 90% de los imanes de alta resistencia, procesan aproximadamente el 70% del litio mundial y manejan más del 90% del grafito que se utiliza en los ánodos de las baterías. La Agencia Internacional de Energía considera a China como el principal refinador de 19 de los 20 minerales más estratégicos. El refinado es la parte más difícil, y todo gira en torno a la química. Las tierras raras salen de la tierra todas mezcladas en la misma roca, y separarlas en materiales puros y utilizables requiere cientos de pasos químicos, y puede dejar residuos tóxicos, a veces radiactivos. Es un trabajo muy sucio y costoso que Occidente estuvo feliz de delegar durante años, así que reconstruir eso aquí es lo que tomará de 10 a 20 años.
Lo interesante es que en realidad solíamos ser líderes en esto. Hay una mina en el desierto de California llamada Mountain Pass, que alguna vez fue la operación de tierras raras más grande del mundo y abasteció a la mayor parte del mundo durante los años 60 y 70. Luego, China pasó años inundando el mercado con material más barato, de la misma manera en que abarataron todo lo demás. Y, uno por uno, las minas y refinerías en Occidente simplemente no pudieron mantenerse al día. Mountain Pass dejó de extraer en 2002, y la mayor parte de este conocimiento terminó yéndose a China. Mountain Pass en realidad está abierta de nuevo ahora, operada por una empresa llamada MP Materials, y quebró una vez antes de reabrir en 2017. Hoy están construyendo una fábrica de imanes en Texas con el respaldo del Pentágono, tratando de fabricar los primeros imanes de tierras raras estadounidenses a gran escala en décadas, básicamente empezando desde cero. Ahora, Dreyfus piensa que el control de China sobre esto es bastante absoluto y que le tomará a Estados Unidos al menos 10 años, probablemente 20, ponerse al día, y ese es su poder de negociación. China no necesariamente puede superar el diseño de un Tesla o fabricar un chip mejor, pero sí pueden decidir si los metales refinados y los imanes de los que depende el resto del mundo realmente se exportan o no. Ese susto de Ford puso a la gente del Departamento de Defensa y del Departamento de Energía en un verdadero pánico. Y lo que empezaron a hacer en respuesta es el tipo de cosas que Dreyfus dice que nunca ha visto en 25 años. Él lo describió como el gobierno presentándose en la puerta de pequeñas compañías mineras, esas que han estado inactivas desde hace tiempo, con 3 hojas de papel. La primera es un cheque, el gobierno comprando una participación en la compañía para que realmente puedan construir la mina. La segunda es el permiso que habían estado esperando durante años, de repente aprobado, y la tercera era una orden de compra garantizada con un precio mínimo para que la compañía pueda recaudar fondos sabiendo que el producto realmente se va a vender. El Departamento de Defensa tomó aproximadamente un 15% de participación en MP Materials, esa misma mina en California, y les garantizó un precio mínimo por su producción. Apple invirtió $500 millones en imanes fabricados en Estados Unidos a partir de materiales reciclados, justo aquí en el país. El mismo tipo de acuerdos se están haciendo para proyectos de litio y tierras raras en todo el país, y el gobierno incluso ha propuesto crear una reserva nacional de materiales críticos, de la misma manera que mantienen una para el petróleo. Durante 20 años, toda la idea era dejar que el libre mercado encontrara el suministro más barato en cualquier parte del mundo. Pero ahora, en realidad, están invirtiendo en minas porque el mercado por sí solo no va a construir algo que tarda 12 años en recuperarse, y definitivamente no es solo MP Materials. Solo en el último año, el gobierno ha tomado participaciones o firmado acuerdos de suministro con toda una lista de proyectos de litio y tierras raras. Es el tipo de política industrial que habría parecido una locura aquí hace unos años. Ahora, todo ese esfuerzo fue para evitar que se repitiera lo que vimos en 2021. Si recuerdas, ese año una parte de la cadena de suministro de autos se rompió por semiconductores comunes y baratos. Estos eran los chips de unos cuantos dólares que controlan las ventanas y los limpiaparabrisas, y el efecto en los precios fue enorme. Los precios de los autos nuevos subieron miles de dólares en un solo año, y los precios de los autos usados aumentaron alrededor de un 68% respecto a donde estaban antes de ese momento. La gente pagaba más del precio de lista por cualquier auto que hubiera en el lote, esperaba meses por sus pedidos, y algunos autos seminuevos se vendían por más de lo que costaban nuevos, solo porque podías llevártelo a casa ese mismo día. La gente estaba pagando por encima del precio de lista en autos nuevos, lo cual casi nunca sucede. Un chip que costaba menos de $1 era suficiente para dejar cientos o miles de camionetas de $50,000 terminadas, estacionadas en un lote esperando esa sola pieza que nadie podía conseguir. Esa escasez le costó a la industria automotriz global algo así como $500 millones, y es una de las principales razones por las que los precios nunca volvieron realmente a bajar. A finales del año pasado, el gobierno holandés tomó el control de una empresa de chips llamada Nexperia, que es de propiedad china y fabrica muchos de los chips baratos y básicos que están en casi todos los autos. China respondió bloqueando la salida de los chips de Nexperia del país, y la escasez obligó a Honda a recortar alrededor de 110,000 vehículos de su producción en Norteamérica. Esto también dejó inactiva una planta de Nissan en Japón y llevó a Volkswagen a advertir sobre posibles recortes. De hecho, es algo que todavía sigue ocurriendo, con los fabricantes de automóviles racionando los chips que tienen y tratando de dejar de usar por completo chips de Nexperia en sus autos.
Vimos el mismo patrón en el 21. Esta pequeña y barata pieza en la que nadie realmente piensa fue un factor enorme aquí, y todos los fabricantes de automóviles lo sintieron, con la excepción de Tesla. Durante esa escasez, Ford esperaba perder alrededor de 1.1 millones de vehículos en el año y sufrió un golpe de aproximadamente 2.5 mil millones de dólares en sus ganancias. GM, Volkswagen y Toyota, todos ellos detuvieron plantas y vieron cómo se acumulaban autos a medio terminar esperando estos chips. Tesla solo perdió alrededor de 3 días de producción. Tesla explicó cómo, cito, en el primer trimestre pudimos sortear los problemas globales de escasez en el suministro de chips, en parte cambiando extremadamente rápido a nuevos microcontroladores, mientras simultáneamente desarrollábamos firmware para nuevos chips fabricados por nuevos proveedores. Unos meses después, agregaron que sus equipos de ingeniería estaban trabajando arduamente en el diseño y la validación de 19 nuevas variantes de controladores. Así que cuando se acababa un chip, Tesla simplemente encontraba un nuevo chip que podían conseguir y reescribían el software para que el auto funcionara con él, y hicieron eso unas 19 veces. Mientras Ford y GM anunciaban cierres de plantas de una semana por culpa de un solo chip, Tesla simplemente seguía produciendo y de hecho aumentó su producción ese año. La mayoría de los fabricantes de autos físicamente no pueden hacer eso. Un auto normal está ensamblado con docenas, a veces cientos de pequeñas computadoras separadas, y casi ninguna de ellas es construida o programada por el fabricante de autos. Son cajas negras de proveedores como Bosch y Continental, cada una llega con su propio software ya bloqueado dentro. Tesla nació en Silicon Valley y construye de una manera completamente diferente. Cuando desaparece un chip, pueden cambiar su propio diseño y su propio software para adaptarse a lo que puedan conseguir. Un analista dijo, cito, Tesla tiene menos módulos. Cuantos menos componentes necesites ahora, mejor. Un par de años después de que esto sucedió, Jim Farley explicó por qué su empresa no puede simplemente lanzar nuevo software como lo hizo Tesla. Ford había entregado todos los módulos que controlan sus autos a los proveedores. Dijo que hicieron esto porque podían hacer que compitieran entre sí y así ahorrar dinero. Cito, aunque diga Ford en el frente, en realidad tengo que ir con Bosch para obtener permiso para cambiar su software de control C. Jim Farley ha dicho desde entonces que Ford va a traer toda la arquitectura eléctrica de vuelta a la empresa en su próxima generación de autos, lo cual es la decisión correcta, y también te dice lo atrasados que estaban. Así que en el 21, la diferencia entre una empresa que poseía su propio software y una que lo rentaba era básicamente 3 días de producción contra 1 millón de autos que no se produjeron. Tesla solo ha llevado eso aún más lejos desde entonces. Ahora diseñan sus propios chips de inteligencia artificial, los cerebros que hacen posible la conducción autónoma, en lugar de comprarlos directamente a Nvidia como todos los demás, que es el mismo instinto que tuvieron aquí con el software. Ahora pueden aplicar ese mismo enfoque a los chips. En marzo, Tesla y SpaceX anunciaron una fábrica de chips de $20 mil millones en Texas, que llaman Terafab, para fabricar esos chips ellos mismos. Así que toda esta industria está peleando por el mismo puñado de fábricas en Taiwán para fabricar chips avanzados, y también estamos viendo algo de inversión, pero Tesla está decidiendo construir la suya propia en su lugar, asociándose directamente con la otra empresa de Elon Musk. Este proyecto Terafab es una de las grandes razones por las que muchas personas piensan que estas empresas se fusionarán en el futuro, y de hecho tengo un video completo sobre eso que está enlazado en la descripción de abajo. Tesla fabrica más autos eléctricos que cualquier otra empresa fuera de China, así que necesitan más de estos materiales que casi cualquier otra compañía, y por eso asegurar el suministro desde el principio era tan importante para ellos. Por ejemplo, el litio, que en este momento es necesario en la gran mayoría de las baterías. En 2023, Tesla comenzó la construcción de su propia refinería de litio cerca de Corpus Christi, Texas, la primera de su tipo en Norteamérica. Construida para tomar mineral en bruto y convertirlo en litio de calidad para baterías, eventualmente suficiente para alrededor de 50 gigavatios hora de baterías al año. Comenzó a producir químicos a finales de 2025 y están construyendo su propia planta de cátodos en Texas para complementarla. Mientras todos los demás solo compraban litio refinado de China, Tesla gastó alrededor de $1.000 millones para realizar ellos mismos esa etapa en Estados Unidos. Más o menos al mismo tiempo, también aseguraron el suministro de materia prima. Firmaron contratos a largo plazo para litio y níquel con varias empresas diferentes. También una empresa minera en Minnesota para níquel en Estados Unidos, lo cual casi no existe como industria aquí. La mayoría de esos acuerdos se firmaron entre 2021 y 2023 años antes de todo esto. El acuerdo con Piedmont por sí solo fue por más de 100.000 toneladas de litio, cuando la mayoría de los fabricantes de autos todavía trataban esto como algo que simplemente pides cuando lo necesitas.
Así que si te preguntas si Tesla ya tenía contratos para todo esto, la respuesta es sí, firmaron la mayoría, mientras que los demás simplemente pensaron que esto duraría para siempre. En algunos lugares han ido más allá de los contratos, tomando participaciones directas en la minería y construyendo los procesos ellos mismos, que es exactamente el mismo movimiento que el gobierno está haciendo ahora, excepto que Tesla empezó años antes y usó su propio dinero. Así es Tesla, construyen sus propias fábricas, diseñan sus propios chips, escriben su propio software y ahora refinan su propio litio hasta el punto de fabricar el cátodo en el mismo lugar. La mayoría de los fabricantes de autos son operaciones de ensamblaje que dependen de toda una red de proveedores, mientras que Tesla ha estado tratando de ser dueño de todo esto. La razón principal es precisamente para momentos como este, donde lo que no controlas resulta ser lo que detiene toda la producción. La química de las baterías de Tesla también apunta en la misma dirección. Una proporción cada vez mayor de sus baterías utiliza fosfato de hierro y litio, o LFP, que no tiene níquel ni cobalto, dos de los materiales más difíciles de conseguir. Tesla construyó su primera planta de LFP en Norteamérica, en Nevada, y firmó un acuerdo de $4.300 millones con LG para celdas LFP fabricadas en Michigan. Nada de esto es nuevo para ellos tampoco. Hace años, Elon Musk dijo que la ventaja a largo plazo de Tesla sería la manufactura, y han pasado una década integrando cada vez más partes del auto internamente, incluidas las baterías. Las celdas 4680 en la Cybertruck están integradas directamente en la estructura del auto, en lugar de estar en un paquete separado, lo que elimina piezas y reduce la lista de proveedores de los que dependen ahí, y fabrican esas celdas de batería 4680 internamente. En su Día del Inversionista de 2023, 2 años completos antes de las restricciones de China, Tesla dijo que su motor de próxima generación estaría diseñado para no usar ningún elemento de tierras raras. Todavía no hemos visto eso, pero en ese momento sonaba como un ajuste de eficiencia, y ahora parece mucho más inteligente que eso. Ahora, por supuesto, vale la pena mencionar que Tesla no es invulnerable aquí. Subieron los precios varias veces en 2021 y eliminaron características de sus autos para mantener la producción en marcha. Una de esas fue quitar el soporte lumbar en el asiento del pasajero de sus autos. Lo eliminaron por cuestiones de suministro. Ese motor sin tierras raras todavía no está en un auto que puedas comprar. Esperemos que se haga realidad, pero es un problema de ingeniería difícil que aún no han logrado lanzar. Los autos Tesla hoy en día usan el mismo tipo de imanes chinos que todos los demás, así que en el tema que más golpeó a la industria, todavía no están protegidos. También siguen estando ligados a China de muchas otras maneras. Tesla todavía compra celdas LFP al gigante chino CATL para algunos de sus autos y almacenamiento de energía, aunque la mayoría de sus autos en Estados Unidos ya no usan estas baterías. Y el grafito en las baterías de casi todos todavía proviene principalmente de China. El propio intento de Tesla de conseguir un proveedor de grafito que no fuera chino tuvo problemas de calidad y una disputa por un contrato en el 25. Incluso la planta de LFP en Nevada funciona con equipo chino de CATL. Y luego, cuando Tesla fabrica sus autos en Shanghái para el mercado chino, esos también funcionan con paquetes de baterías LFP hechos en China. Así que Tesla está más adelantado en demostrar su capacidad en estas situaciones que la gran mayoría de otros fabricantes de autos, pero aún así no están completamente protegidos. Por ejemplo, en una llamada de resultados en el 25, Elon Musk dijo que las restricciones de tierras raras de China estaban retrasando la producción de su robot Optimus, porque los imanes que necesita quedaron atrapados en el mismo bloqueo. Cada robot usa algo así como 3,5 kilos de esos imanes, y China quería ciertas garantías antes de dar su aprobación. Ahora, en Estados Unidos, la mayoría de los fabricantes de autos todavía pierden dinero en cada auto eléctrico que venden, a veces decenas de miles de dólares por cada uno, y Tesla es uno de los únicos que realmente obtiene ganancias. Una gran razón es todo esto. Ellos controlan más de lo que va dentro del auto y están mejor preparados para manejar una crisis que cualquier otro, pero aún así hay aumentos de precios. Ahora, ¿podría pasarle a Tesla lo mismo que le pasó a Apple? Bueno, ya le pasó. En el año 21, entre la escasez de chips y el aumento de costos, Tesla subió el precio del Modelo 3 y el Modelo Y varias veces en un solo año, el mismo movimiento que Apple, Sony y Microsoft acaban de hacer. Tesla todavía compra todos estos materiales, y esos costos están subiendo de nuevo, así que la presión será real. Tesla tiene más margen que casi cualquiera, pero si los costos de materiales siguen subiendo como acaba de pasar con la memoria, Tesla tiene las mismas dos opciones que todos: absorber ese costo o pasárselo a los consumidores. Además, Tesla está comprando esos mismos chips y todo lo que está subiendo de precio en este momento para desarrollar la conducción autónoma total y su robot Optimus.
Al final del día, lo que financia todo eso es un negocio de autos en este momento, así que probablemente eso termine sucediendo. También será muy decepcionante ver cuando esto pase en el segmento más económico. Todo su próximo gran plan es el Cybercab, fabricado en millones, y está pensado para costar menos de $30,000, lo suficientemente barato como para operar una red de robotaxis. Un auto tan barato casi no tiene margen para absorber un aumento en todas estas cosas, así que si aparece un incremento de precio en algún lado primero, probablemente será ahí. Apple ha sido como el modelo a seguir por un tiempo. Tienen más poder de fijación de precios y más margen que casi cualquier otra empresa en el mundo, y eventualmente tuvieron que trasladar ese costo, como acabamos de ver. Ahora, el único negocio que definitivamente sale ganando aquí es el negocio de energía de Tesla. El Megapack, la gran batería de red de Tesla, encaja perfectamente con el auge de los centros de datos, porque esos sitios de IA necesitan enormes bancos de baterías para mantenerse en línea, y Tesla los ha estado vendiendo tan rápido como puede fabricarlos. Tesla desplegó algo así como 30 gigavatios hora de estas baterías el año pasado, lo cual fue un récord, y ese lado de la compañía está creciendo más rápido que el de los autos, y opera con márgenes más altos. Con la misma cadena de suministro de baterías, Tesla ha pasado años asegurándola. Además, este producto no parece depender del mismo suministro por el que todos están compitiendo en el mundo de la inteligencia artificial. Ahora, Tesla ha tenido una ventaja inicial, pero otros fabricantes de automóviles también se están moviendo. Después de la escasez de chips, Ford se asoció con un fabricante de chips llamado Global Foundries para asegurar su propio suministro y dijeron que fabricarían más de su electrónica internamente. GM invirtió en una startup de imanes llamada Neron y firmó sus propios acuerdos de litio. Los fabricantes de automóviles y los gobiernos están firmando acuerdos de litio y financiando minas a un ritmo que nadie habría predicho hace 5 años. Pero la diferencia es el momento. La mayoría comenzó después de que ya habían sido afectados, y Tesla empezó años antes. Básicamente, aunque la gente no quiera admitirlo, están tratando de volverse más como Tesla. La pregunta abierta es si empezaron a tiempo. También lo estás viendo a nivel de países. Europa se apresura a desarrollar su propia minería de tierras raras. Japón empezó a acumular reservas hace años y Estados Unidos está tratando de hacer lo mismo. Básicamente, lo que estamos viendo es un gran cambio en la forma en que funciona la economía. Antes podías hacerte rico sin construir nada físico, al menos estas empresas podían, y eso se está acabando. Lo que lo está reemplazando es más lento, más caro y mucho más difícil. Tenemos que volver a aprender cómo fabricar cosas realmente y cómo mantener las cadenas de suministro que las hacen posibles. Hay un lado positivo, porque reconstruir minas, refinerías y la red eléctrica significa una ola de trabajadores reales y bien pagados en las partes del país que quedaron vacías cuando las fábricas se fueron originalmente. La interpretación de Dreyfus es que los mismos pueblos que fueron aplastados cuando el trabajo se fue al extranjero podrían ser los que más se beneficien al traerlo de vuelta, ya que no puedes trasladar una mina de cobre o una refinería al extranjero. Alguien tiene que operarlas aquí. Él también piensa que esto no es un repunte pasajero. Ciclos como este tienden a durar 15 años o más, y según su cuenta, apenas llevamos unos años en un largo ajuste, donde la versión barata y fácil de los últimos 20 años poco a poco es reemplazada por algo que cuesta más y toma más tiempo. Durante los próximos años, en la práctica, eso significa que cualquier cosa que tenga chips, metal y energía en su interior, teléfonos, computadoras, autos, electrodomésticos y más, probablemente seguirá volviéndose más cara. Las empresas que saldrán ganando serán aquellas que aseguraron su suministro antes de todo esto. Y si realmente estás buscando comprar un auto, la lección de los últimos años es que esperar a que el precio baje definitivamente puede salirte contraproducente. Probablemente vamos a ver eso de nuevo, porque los autos eléctricos baratos que todos están esperando dependen de materiales que siguen encareciéndose. Solo van a volverse más caros por la inteligencia artificial. Ese aumento de precio de Apple fue solo el primero que realmente llamó la atención, y no será el último. Tesla vio que mucho de esto venía y se preparó para ello antes que casi cualquiera, pero aún tienen brechas reales que cerrar. Los próximos años van a ser difíciles, y eso va a dejar fuera a muchas de estas empresas, pero tengo mucha curiosidad por ver cómo esto realmente afecta al consumidor. ¿Cómo se verán los precios de los autos en unos años? ¿O realmente tendrá éxito el Cybercab para entonces? Y así es como estaremos viajando. Eso es todo por este video, pero mientras tanto, si quieres ver lo último sobre cómo Tesla podría asociarse con SpaceX en centros de datos, puedes ver ese video que está enlazado aquí arriba o en la descripción de abajo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo.